Tenemos la oportunidad de contar hoy en CEO Talks con Alfredo Bustos. Alfredo Bustos es uno de los socios de Andersen, un profesional con una trayectoria impresionante en el mundo de los impuestos, en el mundo tributario, y qué placer el poder contar contigo, Alfredo. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Para mí es un gusto el poder compartir contigo anécdotas, experiencias y parte del recorrido hecho hasta el día de hoy, ¿no? Claro, creo que son más de 10 años de amistad, si no es más. Más de 10 años de amistad, 18 años de recorrido haciendo empresas, casi 30 años de ejercicio profesional. Arranqué muy joven, con 18 años de edad, a trabajar y estudiar, entonces, toda una vida. En esta vida de hacer empresa y de servir a los empresarios, ¿qué ha sido lo más gratificante? A ver, lo más gratificante, sin lugar a dudas, el aportar a las empresas, el poder brindar un servicio diferenciado, el poder resolver problemas que normalmente el empresario lo ve muy complejo, como son los impuestos, y también detrás de eso el construir un equipo súper valioso. Tenemos la filosofía de contratar personas con poca o nada de experiencia, prácticamente arrancando su universidad, y llevarlos a través de todo un proceso de formación en el cual no únicamente aprenden impuestos, sino que desarrollan una serie de habilidades que terminan formándolos como verdaderos consultores empresariales. Si hay algo de lo que me siento orgulloso es justamente de eso, el poder contribuir hacia nuestro equipo, el poder formar líderes y que estos líderes aporten al sistema empresarial desde una manera muy positiva. Más allá de poder decir que son consultores, ustedes realmente son empresarios, como lo veo yo. Sí, en este camino hemos aprendido a ser empresarios, nos hemos transformado, hemos formado un equipo súper bueno y te diría que sí, ha sido un camino... un recorrido muy interesante que hemos vivido. Has hablado de formar personas. ¿Cuál crees que es la labor de un líder en ese sentido? Sin lugar a dudas, considero que la labor principal de un líder es trabajar en su equipo como factor diferencial. Cuando uno es un líder, o por lo menos como yo veo el liderazgo, es el trabajarte tú como líder, porque si tú quieres que tu equipo mejore, tienes que mejorarte, tienes que trabajar tú como líder, tienes que mejorar a tu equipo y posteriormente mejorar tu empresa. Ese es el proceso que todo líder debe transitar. Normalmente a veces pensamos y nos enfocamos únicamente en nuestras compañías. No te digo que no sea importante, pero lo más importante es que tú mejores como líder, que tú mejores a tu equipo de trabajo y con seguridad los resultados van a llegar. El orden de los factores se altera el producto. O sea, primero uno mejorarse a sí mismo, trabajar sobre uno, después trabajar sobre su equipo, y uno y su equipo van a llevar a mejorar la empresa. Así es. Y dentro de tu equipo, tu labor como líder es también el contribuir a la formación de nuevos líderes. Ese debería ser el enfoque que debería tener todo CEO, porque si tú gestionas tu negocio va a crecer. Y en la medida en que tu negocio crece, tú muy bien conoces, vienen muchos desafíos, alineamiento, la cultura, el establecer nuevos sistemas que te fomenten ese crecimiento, y eso tú lo haces únicamente con un equipo de líderes detrás tuyo. Son algunas décadas ya en el mundo empresarial, hitos importantes en tu vida profesional. Bueno, algunos, el poder dar ese salto de empleado a fundador de la primera empresa, Fides Bureau, que hoy es Andersen en Ecuador, te diría que fue un hito súper importante en mi vida. Tenía 29 años cuando tomé la decisión. Conversé con un par de amigos, colegas en ese momento, uno compañero de trabajo y otro un compañero de una maestría que cursé en el tema de impuestos, y entre los tres armamos la idea de ese proyecto inicial que fue Fides Bureau, que hoy es Andersen en Ecuador. Te diría que ese es uno de los hitos más relevantes dentro de mi ejercicio profesional. El segundo es, una vez que hicimos esta empresa, ¿cómo hacemos para que esa empresa escale y llegue a un posicionamiento importante dentro del país?
Ese fue un segundo hito empresarial por el que hemos trabajado ya durante muchos años. Un hito importante es quizás cuando ustedes fueron reconocidos por Andersen y tomaron la representación o se convirtieron en Andersen Ecuador, ¿no? Sí, ese fue un tercer hito importante. Eso llegó en el año 2018 cuando tomamos la representación de Andersen para Ecuador. Un trabajo en conjunto que realizamos dos firmas consultoras de impuestos. Nosotros, Fides Bureau en Guayaquil y Profile en Quito, nos juntamos con el propósito de obtener una representación que nos dé mucha mayor impulso al crecimiento de nuestras firmas. Una decisión que en ese momento no fue fácil, el dejar un nombre que uno construye a lo largo de décadas. 2018 teníamos ya más de 10 años en el mercado. El abandonar ese nombre no es una decisión fácil, pero si uno lo mira en retrospectiva, sin lugar a dudas, impulsó de manera importante el crecimiento nuestro, el crecimiento de nuestros equipos y el crecimiento de nuestras organizaciones. Bueno, es justamente los puntos de inflexión se dan cuando uno es capaz de tomar esas decisiones duras en la vida, ¿no? Sí, decisiones duras y también el hecho de moverte, salir de esa zona de confort, ¿no? El saber que al momento en que tú te mueves con una aspiración de crecer, justamente se da ese crecimiento. Ustedes tienen una característica que yo los veo de afuera, es que han sabido manejar sociedad. O sea, son buenos amigos, son compañeros de trabajo y son buenos socios. ¿Qué ingrediente recomendarías a quienes nos ven y escuchan para hacer una buena sociedad? Porque en Ecuador quizás la cultura no es tanto de sociedades, sino de empresas unipersonales o empresas pequeñas en los mismos propietarios, pero tener una firma en la cual convergen distintas personas con distintas formaciones y puntos de vista, creo que ha sido algo importante que ustedes han logrado. Sí, es una sociedad que ya va para 2 décadas, casi 20 años, y no es fácil. Si tú me dirías cuáles son las características que nos han permitido mantenernos durante tantos años juntos, digamos, trabajando armónicamente. Trabajando y creciendo, yo te diría 3 características principales. La primera es que cuando tú vas a seleccionar un socio, sin lugar a dudas, la parte más importante es cuáles son sus valores personales. El momento en que tú identificas y tú comulgas esos valores personales, como la ética del trabajo, como la honestidad, como que sea una persona comprometida, que sea una persona que siempre da lo mejor de él, al momento en que asume un compromiso, yo te diría que es la parte fundamental y lo que te permite sobre esos valores construir algo mucho más grande. Pero el segundo elemento es cómo ese socio, cómo esa persona que estás invitando a la sociedad va a contribuir a la empresa. Con su valor, con su propia competencias. Con sus propias competencias. Sin lugar a dudas, eso es un elemento importante. En ocasiones vemos que tú tomas una decisión de incluir a alguien únicamente por los recursos que puede aportar a la sociedad. No te digo que eso no sea importante, pero no es lo más importante. Al momento de seleccionar a alguien que te va a acompañar en ese camino, tú tienes que ver no únicamente lo que va a aportar monetariamente, sino cómo esta persona me va a permitir gestionar el negocio en el largo plazo. Perfecto. Y el tercer elemento es esa admiración sincera que tiene que haber entre los socios. Ese aprecio por la otra persona. Ese aprecio, esa admiración. Yo tenía, cuando arrancamos la firma y cuando nos conformamos los 3 socios, tenía mucha admiración por ellos, por lo que habían construido profesionalmente y por todo lo que ellos podían aportar a esa sociedad. Entonces, sin lugar a dudas, nos juntamos sin saberlo, un equipo ganador basados en esas 3 características fundamentales. Valores compartidos, valor, aportación de valor, y el aprecio y esa admiración profesional, personal. Porque cuando hay problemas, no es que los problemas no van a llegar, hay problemas, pero esa admiración, ese respeto y ese compromiso hacen que los problemas sean mucho más gestionables, llevaderos, y tú puedes salir poniendo siempre
de frente o poniendo siempre primero el éxito de la empresa y que la empresa perdure en el tiempo. Eso me lleva al tema de estrategia. Hemos hablado de liderazgo, después hemos hablado de sociedad, y ahora vamos a hablar un poco de estrategia, el largo plazo, ¿no? De alguna manera creo que esa es una de las características, ¿no? El tener un rumbo claro por parte de usted. Uno de los mayores desafíos que tenemos como CEO, y tú muy bien lo conoces, Alberto, es cómo gestionas el corto plazo sin dejar de mirar el largo plazo. Entonces, eso es una tarea y un desafío permanente de explotación para que el negocio que tengo hoy en el día a día sea rentable y me permita que el negocio sea negocio, que sea un negocio de margen, que haya flujo de caja, que el negocio se pueda sostener, pero sin mirar cuál es ese negocio de futuro, cuál es ese producto o servicio que hoy no lo tengo o cómo puedo hacer más eficiente el negocio que tengo hoy. Eso ha hecho que ustedes con el tiempo vayan evolucionando, o sea, explotando, sacando el máximo provecho de lo que estás haciendo y explorando nuevas posibilidades o yendo hacia nuevas posibilidades. Así es, esa es una visión que ya le hemos incorporado en nuestro ADN ya desde hace algunos años. Ha sido un proceso, esto no es que arrancamos mirándolos de esa manera, pero a través de los años, a través de la evolución y a través de esa filosofía, como te compartí, el crecer como empresario y hacer crecer a tu equipo, tú te vas dando de cuenta y vas aprendiendo nuevas formas de gestionar tu empresa, de gestionar tu negocio, y eso es lo que hoy te diría hemos adoptado en la compañía y nos viene funcionando bastante bien y nos viene dando resultados ya desde hace algún tiempo. ¿Y cuál es el ADN de Alfredo? A ver, el ADN de Alfredo me definiría como una persona soñadora, sueño, creo que los sueños son posibles, pero más allá de soñarlo, siempre trazo y trabajo en un plan para lograrlo. Y respecto de ese sueño, ese plan, bueno, ¿qué acciones tengo que hacer? Si hoy hay capacidades que no sé cómo hago para aprenderlas, y una vez que tengo esas capacidades y tengo mucha más claridad en el plan, comienzo a ejecutar en pequeño. Si en pequeño funciona, vamos hacia lo grande. ¿Cuál es tu carrera, Alfredo? Yo soy contador público autorizado. Desde que yo te veo y me dice, me pareces ingeniero, o sea, tú eres súper estructurado, súper de procesos. A ver, sí, pero uno, te diría, uno en ese crecimiento profesional, uno va cambiando también su forma de ser. O sea, esta parte tú la vas adaptando en función al momento que estás viviendo en la vida. Hoy como emprendedor, como una persona que le gusta crear cosas, ya eres menos estructurado. Antes era mucho más estructurado, te diría hoy soy más de, bueno, soñemos, creemos, implementemos. ¿Y cuál es el sueño más lindo que tienes ahorita? ¿En qué anda tu mente volando hoy en día, Alfredo? En crear estructuras que sean ya gestionadas y lideradas por mis equipos de trabajo que me acompañan ya durante más de 15 años. Promuevo mucho y me enfoco mucho en el crecimiento de mi equipo y te diría que ese es el sueño sobre el que estoy trabajando actualmente. ¿Y quiénes han sido mentores en tu vida, Alfredo? ¿Has tenido mentores? ¿Recuerdas alguna frase o algún concepto que alguien te dio, algún consejo? Bueno, muchos mentores, libros, siempre estoy aprendiendo de muchas personas. ¿Y tienes algún quote que lo repitas o que lo tengas por ahí anotado en alguna libreta? Siempre yo digo, empieza y prueba en pequeño, pero no dejes de soñar en grande. Esa es una frase que la he interiorizado mucho y es parte de mi día a día por lo que me levanto a hacer lo que hago, ¿no? Sueña en grande y empieza y prueba en pequeño. Empieza en pequeño, probando en pequeño, pero siempre el sueño tiene que ser en grande. Sí. Y sobre eso tú construyes un plan, ¿no? Porque muchas veces tenemos sueños, muchas veces queremos que las cosas pasen, pero o no sabemos cómo hacerlo, o si sabemos cómo hacerlo, no lo ejecutamos. Aquí también un punto importante es esa perseverancia, esa consistencia, esa disciplina que tienes que tener si quieres alcanzar grandes propósitos. Claro, si quieres que las cosas se den y no abandonar en medio del camino, ¿no? Así es, siempre hay que tener una visión de
Por ahí, corto, mediano y largo en la, plazo. en la teoría del emprendimiento hablan de que hay un momento que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? ¿Verdad? Cuando tú arrancas, das ese primer paso y empiezas a tener turbulencia o problemas porque también estás saliendo de la zona de confort. Pero después, si eres capaz de superar ese espacio, empiezas tú a crecer, ¿no? Yo te diría que luego de algunos años hay varios valles de la muerte. Uno primero cuando tú justamente empiezas, pasas esa primera fase, pero hay una segunda fase cuando comienzas a escalar tu empresa. Y ya tu empresa ya no es de 20, 30 colaboradores, 50 colaboradores, donde todos conocen el nombre. Llegas a un momento en que puedes llegar a 100, 150. Ya no sabes el nombre de todos, pierdes el control de los procesos, pierdes el control muchas veces inclusive del mercado. Entonces ahí es el momento de reestructurar, trabajar en líderes, trabajar en procesos, trabajar en metodologías que te permitan superar este segundo valle de la muerte y te permitan llevar a tu organización a un siguiente nivel. Fantástico. La estrategia no solamente está en entender lo que pasa en el entorno, sino también lo que pasa en tu organización. Y Así cada es. momento de la organización como que necesita un tipo de respuesta distinta. Necesita un tipo de respuesta distinta, sin lugar a dudas. Y tú como líder también tienes que ir definiendo esas prioridades, porque tu rol como líder cambia. Y el rol tiene que adaptarlo a la situación que está viviendo su empresa en el momento. Imagínate una empresa que recién nace, una empresa que tú fundas como empresario, como emprendedor. Esa primera etapa de 1 a 3 años, tal vez tú te vas a focalizar en probar tu modelo de negocio, probar si tu negocio es negocio y probar si tu negocio tiene mercado. Llega Correcto. una segunda etapa donde tu enfoque es en las ventas y el flujo de caja. Correcto. Cuando tu organización crece y madura, ya tu enfoque ya no está en probar tu modelo de negocio, porque probablemente ya lo probaste, ya sabes que hay un proceso de ventas estable y flujo de caja estable. Tu proceso cambia, tu proceso más bien está enfocado hacia la cultura, hacia la estrategia, hacia formar nuevos líderes y sobre todo a ver el futuro de tu empresa. Y es un momento, circunstancia en la que un poco se encuentran ustedes. Y ¿Qué es lo que un están momento mirando? exactamente que estamos viviendo actualmente y estamos visualizando ese futuro y hacia dónde queremos ir. ¿Cómo miras el entorno actual en el cual hay que mantener esa como dualidad? Yo digo, ese es como esos lentes bifocales, ¿no? Corto plazo, largo plazo, sin perder largo plazo. ¿Qué mensaje le darías a quienes nos están escuchando y mirando en este programa para no perder de vista la estrategia? Esto primordialmente es un tema de agenda, ¿no? Es un tema de decisión, es un tema de cómo tú estructuras y cómo tú defines en qué vas a invertir el tiempo. Entonces, personalmente, ¿qué es lo que a mí me funciona? Me funciona muy bien un 60% de mi tiempo dedicado al presente, hacia la cultura, el equipo, los números, la ejecución, los resultados, y un 40% de mi tiempo dedicado hacia el futuro. Bueno, ¿qué vamos a explorar? ¿Cuáles son esas prioridades del futuro que tengo que incluir hoy en mi agenda del presente? Y es lo que me ha permitido crecer, diversificando y ver nuevas oportunidades que puedo tomar hoy, ¿no? Lo que recomiendas entonces es que un CEO, una persona que está en la cúspide de una empresa, tiene que un poco dividir su tiempo, ¿no? Y su agenda de prioridades, administrar el día a día, tener éxito en el día a día, pero construir el futuro donde quiere que su empresa esté. Así es, construir el futuro donde tú quieres que tu empresa esté. Y ahí está donde está todo el poder o el potencial de la planificación estratégica y de las acciones estratégicas. Sí, yo te diría la planificación estratégica, las acciones estratégicas, pero primordialmente ese contacto directo con el cliente. Tú como CEO, tú como líder de una organización, no puedes perder de vista al jefe, al quien paga la cuenta todos los días de la compañía, y ese es el cliente. Entonces tienes que tener un contacto y una comunicación directa con tu cliente. Para entender sus necesidades, sus aspiraciones, sus sueños. Para entender sus necesidades, sus aspiraciones, sus sueños y sobre todo sus dolores. Porque en base a sus dolores tú puedes construir productos o servicios que tal vez tu empresa hoy no los tenga. Y ese es el negocio del futuro.
Muy bien. Y eso hace que, en el caso de ustedes de Andersen, siempre estén focalizados en crear el máximo valor, digamos. Así es, crear el máximo valor y sobre todo, como te comentaba, el poder atender necesidades que tal vez hoy no estemos atendiendo. En el lado humano, el lado de Alfredo, ¿qué hace Alfredo como para volverse a enamorar y conectarse con una empresa que ya tiene casi 3 décadas o mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo te vuelves el día lunes o todas las mañanas te vuelves a agarrar energía para decir, sigo dándole con el mismo ímpetu que lo hice al principio? El mantener una mentalidad de crecimiento es fundamental, el siempre estar escuchando a los líderes. Me gusta escuchar mucho a líderes. Jim Collins lo leo bastante, el ex CEO de General Electric lo leo bastante. El ver a deportistas también, los deportistas para mí son una fuente de inspiración permanente, esos deportistas de élite, de alto nivel en todos los deportes. Su mentalidad, su disciplina, su compromiso con el deporte, con lo que aman hacer, realmente para mí es una fuente de inspiración permanente. Y sobre todo también buscar esos espacios de desconexión en el cual tú descansas, reflexionas sobre lo que estás haciendo, sobre lo que funciona y no funciona, y sobre eso vuelves a conectar para construir algo mucho más grande. ¿Disfruta tu trabajo? Totalmente, no sé, se nota me parece, ¿no? ¿Qué es lo que más te encanta, sí? El crear, el probar, el hacer cosas diferentes, el salir de esa monotonía, el conectar con personas, conectar con clientes, aprender nuevas ideas, aprender de ellos, trasladar esas ideas a mis equipos, es algo que disfruto. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? Ya estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿El sueño más grande que tienes para ti y tu empresa? Seguir construyendo, llevar a mi organización a que mantenga su nivel de liderazgo y sobre todo el seguir viendo crecer a mi equipo, que para mí es parte fundamental. Son quienes me han acompañado desde que arranqué este sueño hace casi 18 años. Muchos de ellos siguen con nosotros, creen en nosotros y para mí no hay nada más satisfactorio que ver ese crecimiento en ellos. Es muy poco lo que yo puedo aportar para hacer una conclusión, pero si yo quisiera quedarme con algo, dijiste hace unos minutos que había un orden, ¿no verdad? El primer orden es trabajar en uno, ser uno una mejor persona. El segundo orden es trabajar en el equipo, que tu equipo sean mejores personas y sean líderes para que promuevan mejores personas. Y tercero, con ambos, ¿no? Con tu equipo y contigo, llevar a tu empresa al siguiente nivel. Te agradezco muchísimo esta lindísima entrevista, esta grata conversación y espero me aceptes una próxima entrevista. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Para mí es un gusto compartir contigo y con cada una de las personas que nos escuchan este mensaje y bueno, cuando tú desees, siempre estaré a las órdenes para volver a compartir este espacio. Gracias a ustedes, amigos televidentes. La sabiduría es el conocimiento que se aprende en la práctica. Y lo que hicimos cuando nos propusimos este programa CEO Talks es poder compartir con personas como Alfredo esa sabiduría, ese secreto de lo que significa ser un excelente ser humano y ser un conductor de una organización. No te pierdas los próximos programas de CEO Talks con más entrevistas como las que hemos tenido hoy.